Bueno, mi amor, ¿qué tenés para mostrarnos? Mira, mami. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay? ¿Qué traes ahí Para que adentro? no sé si puedo. ¿Pesa mucho? Está pesado aquí un poquito. Opa, opa, opa. A ver qué tenemos por ahí. Buen día, gente. ¿Cómo andan? Mi nombre es Facundo Yo soy Katy. y junto a nuestra bebé, a nuestra pequeña exploradora Eva Luna y Kira, Shiva, Ágata y Zulema. Luni, saludá. Ahí viene Luni. Hola, gente. Abrazo familiar. Y acá está Gigi. Hola, gente. Hola. Queremos recorrer el mundo en nuestra casa rodante. Nuestra casa rodante va a ser un ómnibus que compramos, que lo vamos a transformar obviamente en motorhome. Así que quédate porque te vamos a mostrar lo que hicimos el día de hoy. Te vamos a mostrar nuestro sábado y nuestro domingo de este fin de semana, que fue muy cargado porque es fin de semana de ventas de borlas de Friday que hacemos para sustentar este proyecto. Fin de semana de elecciones nacionales acá en Uruguay. Y el punto sorpresa que se viene ya mismo. Vamos. Bueno, buen día, día de votación. Me toca votar a mí y después voy a buscar a Katy a casa y vota ella. Voy a comprar un desayuno, algo para desayunar y a votar. Vamos. Celeste, 4.50. Bueno, venimos a buscar el maple de huevo para seguir haciendo más masa de borla de Friday. Estamos en la feria barrial, domingo, día de votación. Todo modernito. El elefante. Hoy vamos a aprender los colores con estas de color naranja. Quedan 3 bolas. Vamos a por la amarilla. Bien. Bueno, y acá van quedando las borlas. Acá es la masa previa que está pesada en la balanza. Pesan exactamente todas el mismo. Bueno, esta justo está en preparación, pesan un poquito más en realidad. Ahí está la masa principal. Después pasa acá a este bollito, que es el que ya tiene el peso correcto. Y después se hace la bolita. Y después esto es lo que se deja leudar un poco más. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Se deja leudar un poco más. Y esto es lo que después pasa a fritarse. Y así más o menos es como van quedando. Acá faltan algunas que ya estamos fritando en este momento. Acá tengo a la empleada fritándolas. A María. A doña María. ¿Por qué María igual, Podría llamarme de cualquier forma. Federica. Ernestina. Y acá van saliendo. Las primeras siempre salen un poquito más oscuritas por el calor de la grasa, pero después van saliendo un poquito más claritas, las vas dejando un poquito más. Y ahora apenas terminemos le vamos a mostrar la magia de todo esto. Bueno, vamos a volver con mamá, dale, con mamá que está acá guardando todas las cositas. ¿Perdón? Pero te saqué una para vos también. Ah, bueno, estás perdonada entonces. Bueno, vamos a probar esta delicia. Vamos, hijita. Una delicia. El que se ha perdido de esto. Los fines de semana. Fines de semana nos pueden encontrar en Parque Rivera.
Parque Rivera con budines y borlas. Realmente la gente nos dice cuándo vuelven, tienen más. A veces nos siguen pidiéndonos más. Bueno, les comentaba, estamos en el Parque Rivera porque acá en el parque nosotros una de las cosas que hacemos es vender borlas de Freire y también vendemos budines, ¿tá? Que los que nos conocen ya lo han visto, y vendemos para sustentar y armar todos los preparativos para nuestro viaje, y seguramente cuando estemos de viaje vayamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí está Luni por ahí a la vuelta y vengan, síganme, que Katy está esperando que yo termine de hacer el video para seguir. ¿Viste? Y acá tenemos a Katy que está con Buenas. las borlas. Miren, Perdón, justo me iba a mostrar y corté el video. es lo que queda. Es lo que va quedando, mami. Lo único. A ver, mostrame un poquito. ¡Wow! ¿Sabes cuántas trajimos? ¿Cuántas trajimos? 120. ¿Cuánto más alto? 120. 120 ¿Y van hace quedando. cuánto que estamos solo acá? Y nada, llegamos hace unos minutitos nomás. Lo que pasa es que el parque hoy está llenito de gente, repleto. La gente se recontra copó hoy, pero siempre nos cuesta un montón venderlas, es la verdad. Salado. Y bueno, lo que tenemos acá es un pequeño sector de donde están las lanchas, pero ahora nos vamos para el sector más polenta para nosotros, que es, anda yendo, ve que yo voy atrás tuyo. Tenemos el sector de las mesitas donde la gente hace asado y todo eso. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos como el punto caliente de venta. Después tenemos toda la zona del otro lado donde se sientan a tomar unos matecitos. Y después del otro lado allá tenemos un par de juegos y eso. Pero bueno, ya lo van a ver. Bueno, contame qué se siente haber vendido por primera vez todas las borlas tan rápido. O sea, no por primera vez las vendimos todas, sino las vendimos en un tiempo récord de No. 10-15 minutos. O sea, Aparte, siempre me cuesta un montón. Hoy no puedo creer lo rápido que se vendieron. La verdad, estoy emocionada. muy bien. No, pero fuera de joda, estoy muy contenta. Porque Y bueno, nada, por lo que es tremendo significa, ¿no? esfuerzo, en realidad, Por todo lo que hacemos. es que en realidad se tiene que levantar súper temprano porque tenés que dejar que la masa leude mucho. Entonces lleva mucho rato de preparación. Aunque parezca que solamente el tema es venir y caminar y venderlas, mirá que le metemos la pata acá en el parque impresionante porque claro, te lleva Es que unas cada vez que cuantas venimos vueltas. es un montón de tiempo, de No, rato. y que tenés que darle un par de vueltas al parque por lo menos para que te las compren todas porque no las vendes así nomás. Sí, obvio. Tenés que meterle. Bueno, mi amor, ¿qué tenés para mostrarnos? Mira, mami. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay? ¿Qué traes ahí Para que adentro? no sé si puede. ¿Pesa mucho? Está pesado aquí un poquito. Opa. A ver qué tenemos por ahí. ¿Podés solita? Tranqui, que la puerta la cierro yo. Ah, pero cierra la puerta y todo. No. Mamá ¿Quién? luchona. ¿Quién no quiere una mamá luchona así? Casi me caigo. Bueno, vamos. Oh, qué imagen que tenemos acá. Cállate, güera. No, estaba hablando de la... Bueno, acá tenemos poca luz. A ver si podemos abrir un poquito la cortina acá. La voy a dejar boca abajo para que no se note lo que... O ya lo levanto. No, vamos a darle con todo, ¿Sí? con todo. Sí, A ver, pará. sí. Que la gente vea. Bueno, miren lo que tenemos acá, que ya seguramente lo vieron en la portada del video. Tenemos Starlink, y vamos a hacer un unboxing y ya les contamos bien de qué se trata todo esto. Nenea. Bueno, se volvió... Ta, ta, tarararararam, pam, pam, parararararam, pam, 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 O parararam. sea, ¿cómo no podíamos festejar esto? No entiendo. Bueno, vámonos para afuera y vamos a hacer un bailecito. Vámonos para afuera. ¿Por qué estamos bailando?
Starlink. Sí, 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 sí. Ay, sí. Agite. Mueva. 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 Ay, tírale. Ah. Decidimos hacerlo acá afuera, el unboxing de Starlink, porque hay más luz. A ver si puedo abrir. Un segundo. Bueno, gente, vamos a abrirlo. Yo ya le corté las cintas que estaban acá abajo. Bueno, bien. Este es la protección de la antena. Y ahí viene la antena con sus piecitos, su soporte. A ver, vamos a mostrar esto por acá. Esos gritos que escuchan es Luni que está jugando, su forma de jugar. Bueno, acá tenemos la patita, el piecito. ¡Wow! Vamos a poner esto por acá. Acá viene como un instructivo. No sé si se llega a ver. Sí, por supuesto. Y acá viene el router. Y bueno, miren, vienen unos stickers para pegar. Seguramente los peguemos en el motorhome, no sé, veremos dónde quede lindo, en un termo, en lo que venga. Está muy lindo. Y te viene el cable de corriente, Yuko, y la entrada ahí. Bueno, algunas instrucciones, que bueno, las instrucciones yo ya estuve mirando igual. Y un cable súper largo, porque este es el cable que tiene que venir hasta el router y que va al router adentro de la casa y la antena, obviamente, afuera, recibiendo la señal de los satélites. Bueno, y acá tenemos la antena, obviamente que va con su soporte. Esto va a ir arriba del techo y la antena va a buscar satélites. Y aprovecho para contarles un poquito qué es Starlink, porque les estamos diciendo Starlink, la antena, el satélite y no sé qué. Starlink es un internet satelital que funciona en todo el mundo. ¿Por qué compramos esta antena nosotros ahora? La compramos porque en el motorhome vamos a precisar estar en cualquier parte del mundo trabajando, cargando los videos, comunicándonos con nuestros familiares, y lo necesitamos hacer con Starlink. Entonces con Starlink nosotros vamos a poder estar en una playa, en el campo, en donde sea, y vamos a tener señal porque se conecta directamente a los satélites allá en el cielo, ¿tá? Y va buscando los satélites. Y decidimos comprarlo ahora, que todavía estamos a un tiempo de salir. Decidimos comprarlo ahora porque vamos a estar probándolo en nuestra casa. Ahora vamos a ver la instalación. Lo vamos a probar acá en casa, vamos a ver la velocidad, vamos a ver cómo funciona, ya vamos a tener una noción. Y lo vamos a tener con el plan residencial, o sea, el plan de hogar. Y cuando estemos en la ruta lo vamos a tener con el plan viajero, así que para motorhome. Así que ya les vamos a contar un poquito más. Algo que no les mencioné con respecto al internet, a la conexión que nosotros queremos tener, es que podemos hacer como algún otro viajero que se compra un chip en cada país que llega, o se compra un chip y le va recargando con datos, alguna cosa así. El gran tema con eso es que hay lugares que no tenés señal del chip de la compañía, de la empresa que contrates. Y lo otro es que obviamente, aparte de la señal, tendríamos que estar buscando en cada país dónde comprar el chip y cómo conectarnos, a qué compañía, cuál nos conviene más. Entonces para nosotros esto es una forma de tener internet en nuestra propia casa todo el tiempo, y es súper confiable porque Starlink es de la compañía de Elon Musk, que es el creador de Tesla, el creador de los primeros satélites que salieron, las naves satelitales que salieron a recorrer el espacio con tripulación no profesional.
y bueno, el creador de un montón de cosas tecnológicas, y para nosotros, en base a lo que venimos mirando en los videos, sabemos que viene funcionando muy bien, así que vamos a darle con todo a eso. Bueno, acá ya puse la escalera, nos vamos a subir para el primer paso de la antena, que sería colocarla arriba del techo. Ahora sí, vamos a subirlo. Acá tengo la antena, lo único que tuve que hacer es colocarle la base, pero fue tipo, tiene con un clic y viene con el cable. Así que bueno, vamos a subirlo. Vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si puedo agarrar ¿Podés? con la mano. Sí, tranquilo. Y si me caigo, por lo menos va a quedar grabado. Sí, obvio. Después tengo para reírme. Bueno, pasame si querés y... Para que esta parte a mí me da miedo, amor. No, tranqui, estirar el... Ok. Acá andamos arriba del techo. A ver si me puedo poner, que no me dé el sol. Oh. Acá tenemos la antena de Starlink. Como les decíamos, la vamos a poner en casa para probarla, para hacer pruebas, y después lo que vamos a hacer, obviamente, es llevarla para el motorhome. Ahí tenemos el cable que tendría que ir para adentro. Esta antena es automática, viene con un motorcito acá interno, que lo que hace es empezar a buscar el tema de los satélites, los satélites propios de la marca, y ahora vamos a tirar el cable este para adentro. Vamos a dejarlo caer. Bueno, me bajé del techo y con la ayuda de la escalera pasé todo el cable por ahí. Lo entramos a la casa y lo trajimos acá. Acá está el router de Starlink, y por acá tengo el conector. Con el conector que va acá atrás, a ver si puedo, va conectado por acá. Ya con esto conectamos en la otra entrada, en esta conectamos el conector, el cable que va conectado justamente a la antena. Listo, va ahí. Y después acá va el cable de alimentación. Y entonces este cable que trajimos va derecho a la antena, y después tenemos otro cable que va a la electricidad, y este aparato se alimenta a través de la electricidad del cable conector, y al mismo tiempo alimenta a la antena, y eso es lo que le da la posibilidad a la antena de tener el movimiento. Bueno, la realidad es que quería filmarles este momento, pero sucedió solo porque demoré en mirarla. En realidad estaba conectando adentro. La antena se movió sola porque, como les recordaba, tiene un motorcito, y automáticamente que la conecté adentro a la electricidad, o sea, al router a la electricidad, y el router le da electricidad a través del cable a la antena sola hizo ¡uy! Y lo que hizo fue justamente buscar la señal en el cielo del satélite, de los satélites, y bueno, y se puso en posición. Lo único que resta hacer ahora es hacer el pago del servicio, porque el servicio tenés una mensualidad, como les decía. Nosotros ahora vamos a contratar el plan hogar. Algo importante a destacar: yo ahora la apoyé acá arriba del techo, pero esto tiene en cada una de las patitas un agujerito para que lo atornillen, lo aseguren. En realidad, en esa patita que se ve ahí yo le puse un tornillito, pero lo ideal es que se agarren todas las patas, o si no pueden sacarle esa pata y ponerle otro tipo de soporte, ¿tá? Pero siempre tiene que quedar liberado el soporte principal. Y después la antena soporta lluvia, nieve, un montón de inclemencias del tiempo que nosotros vamos a vivir, porque obviamente vamos a estar en muchos climas diferentes. Bueno, así quedó la antena de Starlink. Vamos a bajar la escalera, que me voy a pegar un porrazo acá arriba. No quiero caerme. Esperen un poquito. Acá bajamos. Así que
que contarte, mi amor, que... ¿Qué pasó? ¿Qué? Quedó la antena conectada de Starlink, así que vamos a probarlo. Lo único que queda es seguir pagando. Ya la compramos, pero ahora hay que pagar el servicio. Esa parte no me gusta tanto. Así que esa parte capaz que la salteamos, lo único que le mostramos es la velocidad, la diferencia de velocidad entre el plan que tenemos hoy en día, ¿tá? Porque tenemos los dos funcionando, o sea, vamos a tener los dos funcionando, el plan que tenemos actualmente, ¿tá? Y el plan nuevo, y les vamos a mostrar la velocidad de los dos. A ver cuál es la diferencia de velocidad entre el plan acá en Uruguay de Antel y el plan de Starlink, que esperemos no nos defraude, que dicen que es muy rápido, muy veloz. Así que vamos a hacer la prueba. Hasta con videos de 4K lo vamos a hacer para probar. ¡Wow! Requiero, mami. Bueno, ahora vamos a hacer un test de velocidad. Hoy en día el servicio que tenemos, o sea, estamos conectados por Wi-Fi. Estamos obviamente con un servicio de Antel, que es el que presta servicios acá en Uruguay. Vamos a hacerle test acá de velocidad. Vamos a darle y vamos a ver de cuánto estamos hablando el día de hoy. Y ahora medimos esto y después vemos cuánto nos da de velocidad el de Starlink, que es el que vamos a empezar a usar. Bueno, de descarga nos dio 6,2 megabytes por segundo. Y ahora vamos a ver de subida. ¿Qué, mi amor? Nos da Bueno, vení. 10,1. Vamos a alimentar las plantas. 6,2 y 10,1 de subida. Con un pin de 6. Bien. Y ahora vamos a ver cuánto nos da. Vamos a conectarnos a Starlink y vamos a ver cuánto nos da Starlink. Bueno, y ahora la medición de Starlink. Acá lo estoy haciendo. Ahí se va editando. Estoy editando el video. Miren los niveles, el disparate de megabyte por segundo. Vamos a poner acá más información. De subida 40 y de 23 de descarga. Nada, ya, o sea, no tiene ni comparación el internet de Antel acá en Uruguay, la velocidad con la velocidad que levanta Starlink. Nos permite trabajar mucho más, mucho más mejor iba a decir, mucho mejor y tener una facilidad impresionante para cargar los videos y para hacer un montón de cosas. Así que bueno, ahí tienen la info de la velocidad de Starlink y por qué tomamos esta decisión de cambiar nuestro internet. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Quiero decirles que por favor, si querés apoyarnos, la mejor forma que tenés de hacerlo es dándole me gusta a este video, haciendo un comentario, así sea una carita, sea un punto, lo que sea, un hola, lindo, feo, jaja, lo que sea. A nosotros nos ayuda un montón porque nos ayuda a seguir creciendo. Eso hace que el video tenga transición y se lo muestre a más personas y tenga más visualización, y eso a nosotros nos ayuda un montón. Lo otro que puedes hacer, si no estás suscrito, que pasa mucho, que tenemos videos de 10.000 visualizaciones, de 2.000, de 3.000, de 1.000 visualizaciones, pero estamos por ahora en poquitos suscriptores. Dale al botoncito de suscribir que te va a aparecer ahora en este momento en la pantalla. Y si no te suscribís porque no te gusta que te lleguen notificaciones o cosas raras, tenés una campanita que vos la podés desactivar al lado del botón de suscribir, o podés activarla y de esa forma también te van a estar llegando las notificaciones de cada vez que cargamos un video. Los dejo. Katy está afuera, no sé si la ven por ahí, por el vidrio, está limpiando el patio. Yo en este momento estoy terminando de editar el video. Así que gente, no las aburro más. Chau, 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 chau. Chau. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar ahí. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a cumplir nuestro sueño. Queremos recorrer el mundo en nuestra casa rodante.